Bueno muchachos, bienvenidos a la lección número 4 y la última para esta unidad. Vamos a ver estequiometría en reacciones químicas. Acá tenemos la reacción de la respiración celular, oxidación de la glucosa, etcétera. Está ocurriendo en este momento en todas nuestras células para poder sobrevivir y para poder obtener energía a partir de la glucosa. Entonces, tenemos la reacción. Esta reacción ustedes ya se la saben de memoria. Y nos piden dos cosas. Uno, balancear la ecuación. Y dos, determinar los gramos de agua obtenidos a partir de la oxidación de 0,9 gramos de glucosa. Entonces partamos por el balanceo, porque esto que está acá es imposible de hacer sin haber balanceado primero la ecuación. Entonces, para balancear la ecuación, vamos a contar la cantidad de átomos de cada elemento presente en cada uno de los lados. En el caso de los reactantes que se encuentran a la izquierda, vamos a ver cuántos carbonos tengo. Tengo 6 carbonos y lo anoto como tal. 2 hidrógenos, de oxígenos tengo 8, pero lo voy a anotar 6 más 2. De esta forma puedo separar el oxígeno que está de la glucosa respecto al que está el oxígeno. Esto será fundamental más adelante para cuando aplique distintos coeficientes estequiométricos, yo pueda determinar el valor final del oxígeno sin perder los valores parciales. En el caso del carbono, acá tengo un carbono, en el caso del hidrógeno acá hay 2, en el caso del oxígeno, acá tengo 2 y acá hay 1, son 3, pero lo voy a escribir como 2 más 1, dado que estos dos provienen de dióxido de carbono y este proviene del agua. Entonces, para las reacciones de combustión siempre les recomiendo que partan balanceando el carbono, que es más difícil de balancear. Para poder balancear el carbono, observamos que acá tenemos 6 y acá tenemos 1. ¿Qué número podemos multiplicar acá para poder igualar a esos 6? 1 por 6, 6. Entonces, solamente puede ser el 6. Agregamos el 6, pero este 6 no va a multiplicar solamente el carbono, sino que también va a multiplicar la cantidad de oxígenos. Porque acá lo que tenemos son 6 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, en lugar de tener un carbono, vamos a tener 6. Y en lugar de tener 2 oxígenos, vamos a tener 12. Ahora, está más desbalanceado que antes el hidrógeno. Vamos a ver cómo solucionamos esto. El hidrógeno, acá tenemos 12 y acá tenemos 2. ¿Qué número podemos usar para poder multiplicar esto y que nos dé la cantidad que está allá? Efectivamente, nuevamente la respuesta es 6. No es que la respuesta siempre vaya a ser 6, pero en este caso es así. Entonces este 6 que está acá va a multiplicar la cantidad de hidrógenos, que va a quedar en 12, y no solamente la cantidad de hidrógenos, sino que también la cantidad de oxígenos. Entonces 6 por 1 es 6, por tanto ya no va a tener un oxígeno, sino que va a tener 6. Por esto era clave hacer la separación entre el oxígeno que está acá y el que está acá, para que esta suma fuera más fácil de hacer. 12 más 6 es igual a 18. Tengo 18 oxígenos. ¿Qué puedo hacer para poder balancear el oxígeno? Les recomiendo dejar siempre el oxígeno para el final, porque en las reacciones de combustión el oxígeno habitualmente se encuentra solo, por tanto es más fácil de balancear y al momento de balancearlo no voy a desbalancear ningún otro elemento. En este caso tengo que alcanzar 18. Entonces, si es que yo acá agregara un 6, 6 por 2 es igual a 12 y 6 más 2 es igual a 18. Queda por tanto la ecuación química balanceada. El 1 por tanto está listo. Ahora vamos con el número 2. Para hacer el número 2, voy a escribir la ecuación de nuevo acá. C6H12 O6 más 6O2 va a formar 6CO2 más 6 agua. Acá tenemos que determinar cuál es el input, el dato que nos dan, y cuál es el output, el dato que nos piden. En este caso, nos están pidiendo los gramos de agua. El output va a estar por acá, en el producto. Y el input va a estar acá, en los 0,9 gramos de glucosa. 0,9 gramos. Ahora, acá tenemos una reacción química. La reacción química, las proporciones que se dan entre reactantes y la formación de productos no está dada entre gramos, sino que está dada entre mol. Por lo tanto, es imposible determinar la cantidad de gramos obtenidos directamente a partir de estos gramos. Esto requiere una serie de pasos. En particular, yo lo resuelvo en 3 pasos. El primer paso, este que está acá, vamos a hacer la transformación de gramos de glucosa a mol de glucosa. El segundo paso, vamos a relacionar los mol de glucosa
con los mol de agua obtenidos a través de una proporción. Y el paso número 3, vamos a estos mol de agua que obtengamos, los vamos a convertir en gramos de agua. Entonces, si es que nuestro input son 0,9 gramos de glucosa, para poder nosotros convertirlo en mol, tenemos que dividirlo por su masa molar. Entonces, efectivamente, hay que calcular la masa molar de la glucosa. Calculamos la masa molar de la glucosa, que el carbono va a tener como números el 6 y el 12, el hidrógeno va a tener como números el 1 y el 1, y el oxígeno va a tener como números el 8 y el 16. Recuerden que para el cálculo de la masa molar solamente vamos a usar los números másicos, no los números atómicos, por las razones expuestas anteriormente. Entonces, si es que una molécula de glucosa tiene 6 carbonos, voy a multiplicar el número másico del carbono por la cantidad de carbonos que hay, que son 6. Esto me va a dar 72 gramos. En el caso del hidrógeno, cada mol de hidrógeno, va a tener 1 gramo, pero no tengo 1, sino que tengo 12. Por tanto, lo multiplico por 12 y esto va a ser equivalente a 12 gramos partido por mol. Y en el caso del oxígeno, van a ser 16 gramos partido por mol, multiplicado por 6, que son los que tengo en la fórmula. Esto me va a dar, me parece que era 72, pero no lo recuerdo ahora. 6 por 6, 96. Si es que yo hago la sumatoria de los aportes relativos de cada uno de estos elementos, el total va a ser de 180 gramos partido por mol. Esta es la masa molar de la glucosa, por tanto, un mol de glucosa va a tener la masa de 180 gramos. Entonces, vamos con el paso número 1. Paso número 1. Y vamos con la definición de la masa molar. Si es que un mol de glucosa tiene una masa de 180 gramos, ¿cuántos mol vamos a encontrar en 0,9 gramos? Que es lo que nos da el input. ¿Sí? En este caso, notar que los mol van con los mol, los gramos van con los gramos. El orden, siempre el orden para hacerlo bien. Multiplicamos cruzado y vamos a obtener que 0,9 gramos por el mol de glucosa va a ser igual a X por 180 gramos. No podemos calcular directamente el valor de X porque está acompañado por ese molesto 180. Podemos despejar los gramos. Por tanto, vamos a despejar X. Y para despejar X vamos a dividir por este 180. O usar el inverso multiplicativo. Y vamos a tener que 0,9 glucosa, moles de glucosa, partido por 180 va a ser igual a mi incógnita. Es decir, la cantidad de masa que tengo, que son 0,9 gramos, dividido por su masa molar. 0,9 dividido por 180, esto es equivalente a 5 por 10 elevado a menos 3, o 0,005. X es igual a 5 por 10 elevado a menos 3 mol. Por tanto, el resultado de mi paso 1 va a ser 5 por 10 elevado a menos 3 mol. Esta es la cantidad de glucosa que yo realmente tengo en mol. No en gramos, sino que en mol. Vamos al paso número 2, que es la proporción molar. Fíjese cómo se resuelve esto. Esta es la parte en la que se hace clave tener balanceada la ecuación química. Si es que un mol de glucosa es lo que tengo acá, este mol de glucosa no va a reaccionar con un mol de oxígeno, va a reaccionar con 6 al mismo tiempo. Y no va a obtener un mol de CO2, sino que va a obtener 6 al mismo tiempo. Y no va a obtener un mol de agua, sino que va a obtener 6 al mismo tiempo. Entonces, la lectura es la siguiente. Por cada mol de glucosa,
se obtienen 6 mol de agua. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos mol de agua obtendré a partir de 5 por 10 elevado a menos 3 mol? Si ustedes se dan cuenta, la razón de la izquierda me la está dando los coeficientes estequiométricos de la ecuación química. Acá hay uno que está implícito, acá hay un 6, acá hay un 6 y acá hay un 6. Por tanto, por cada una glucosa se forman 6 aguas, por cada 5 por 10 elevado a menos 3 mol de glucosa, ¿cuánta agua vamos a formar? Entonces, multiplicamos cruzado, X por un C6H12 o 6 va a ser igual a 6H2O por 5 por 10 elevado a menos 3 mol. Estos casos siempre son convenientes hacerlo con regla de 3. En este caso es el sextuple, pero si es que este fuera un número distinto de 1, podría ser necesario hacer cálculos distintos. Entonces, siempre es conveniente hacer esta regla de 3. Hacemos una multiplicación. 6 por 5 por 10 a la menos 3, en este caso vamos a tener 6 por 5 son 30, entonces la cantidad de mol que vamos a tener va a ser igual a 3 por 10 elevado a menos 2 mol de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que así como un mol de glucosa produce 6 mol de agua, 5 por 10 elevado a menos 3 mol de glucosa, que es una cantidad ínfima, produce 3 por 10 elevado a menos 2 mol de agua. Hasta acá hemos resuelto el paso 2. Ahora nos falta resolver el paso 3, que es convertir estos mol en gramos. Para poder resolver el paso 3 es necesario saber cuál es la masa molar del agua. En el caso de la masa molar del agua tenemos que irnos a estos datos. Tenemos un oxígeno y 2 hidrógenos. No es muy difícil notar que la masa molar del agua son 18 gramos partido por mol. Entonces, si es que un mol de agua tiene una masa de 18 gramos, entonces, ¿qué masa va a tener este número que construimos acá? Que son 3 por 10 elevado a menos 2 mol. Es decir, queremos averiguar la masa de agua que estamos buscando. Multiplicamos cruzado, nuevamente 1H2O por X es igual a 3 por 10 elevado a menos 2 mol por 18 gramos. Este es un mol de agua, por tanto este mol de agua se va con este mol de acá, de haberlo escrito, y hacemos la multiplicación. 3 por 10 elevado a menos 2 por 18, esto es igual a 0,54. Por tanto, X es igual a 0,54 gramos de agua. Es decir, si es que yo oxido 0,9 gramos de glucosa, voy a obtener 0,54 gramos de agua. Y usted puede hacer la asociación estequiométrica que quiera. A partir de esto puede calcular lo de acá, a partir de esto puede calcular esto, a partir de esto puede calcular esto, etc. Todas las proporciones van a salir perfectamente iguales porque las proporciones funcionan de esta manera. Si es que usted le da la cantidad de CO2 en gramos y le pide la cantidad de oxígeno, también lo puede hacer. No es necesario que calcule la cantidad de todos los reactivos que están presentes, puede calcular simplemente los que le están pidiendo. En este caso, este resultado tiene sentido, porque la cantidad de agua que se obtiene a partir de esa cantidad de glucosa en gramos debería ser menos, porque gran parte de la masa de la glucosa es carbono que se va a ir hacia el dióxido de carbono, ¿sí? Y estos son los 3 pasos para poder calcular un producto o un reactivo a partir de los gramos de otro producto o reactivo en una reacción química.